El presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Melero, respondió a las críticas de la oposición y justificó su orden de desalojar a manifestantes de las galerías de la sala plenaria este miércoles. Y esa decisión y la acción de carabineros con equipos antimotines que no pertenecen a la dotación permanente del Parlamento dio origen a una fuerte controversia que seguramente usted vio, que se vio atizada un día después por los incidentes en el Congreso, aquí en Santiago, en la sede en Santiago. Para conocer su posición en esta polémica, nos acompaña justamente el diputado de la UDI y presidente de la Cámara Baja, Patricio Melero. Diputado, gracias por estar con nosotros esta noche. ¿Cómo está, Claudio? Muy buenas noches. Bueno, es una semana que ha sido catalogada como negra para el Parlamento en general. ¿Usted reconoce cuando está de por medio una censura en su contra, por lo menos a estudiar, a votar, algún error en el procedimiento que tuvo ese día en la Cámara? Sinceramente, Claudio, yo creo que el error principal es que no estemos, quienes tenemos responsabilidades políticas, haciendo un esfuerzo serio, responsable, sostenido por crear un clima político de mayor entendimiento, de mayor diálogo, de mayor acercamiento. Y digo esto porque quiero partir por señalar que ha sido una semana lamentable. Creo que todos quienes somos diputados sentimos un poco de vergüenza de ver después en la televisión esos hechos y que no constituimos un ejemplo positivo frente a la sociedad. Pero con todo, déjeme decirle que esa sesión estaba pedida justamente con el ministro del Interior para analizar la forma como se podía compatibilizar el derecho a movilizarse de la ciudadanía con las normas de seguridad. Y ocurre precisamente ahí que un grupo de estudiantes y de algunos dirigentes que habían ido a ver empiezan a generar un grado de entorpecimiento del desarrollo de la sesión que me lleva a esta situación que yo no la busco, que no la quiero, que ocurre después de que habían hablado 8 parlamentarios, transcurrido más de 1 hora de sesión, donde habían sido advertidos por mí desde un comienzo, donde fueron bienvenidos por mí, los saludé con nombre y apellido, para generar un clima favorable, pero me doy cuenta que cada vez que hablaba un parlamentario que no era partidario de sus ideas, lo fustigaban, lo insultaban, no le permitían hablar. Entonces llega un punto en que usted dice, yo no puedo seguir admitiendo que aquí, en el foro político, en la esencia de la democracia, se impide el normal desarrollo. A ver, diputado, pero precisamente a ese punto van también quienes lo critican a usted, porque ese tipo de situaciones ha ocurrido otras veces en el Parlamento y no pocas, y se utiliza el destacamento que es del Parlamento, pero aquí se pide un destacamento especial que en un momento determinado se identificó también como fuerzas especiales. Eso me parece que no está claro, pero... Se lo aclaro. ¿Quién lo lleva a llamar a un destacamento de fuerzas especiales? ¿Lo hace usted? No es de la competencia mía ni de ningún presidente de corporación. El senador Guido Girardi ha desalojado 2 veces con carabineros en este año también las tribunas del Senado. Sacó a un grupo de pastores evangélicos cristianos y a un grupo de deudores que estaban también protestando inadecuadamente en el Senado. Mire, lo que la ley permite y dice que el presidente del Senado podrá y de la Cámara podrán requerir la fuerza pública. Y eso es lo que yo hago. Yo requiero la fuerza pública. Y ocurre que empieza a generarse tal nivel de batalla campal en las tribunas, en que yo veía como un grupo pequeño de carabineros, que es la dotación que nosotros tenemos, no más de 8 o 10, estaban claramente siendo sobrepasados por estos más de 100 estudiantes que se transaban a golpe. Viera usted, Claudio, cómo empiezan a volar y a caer en el hemiciclo las gorras de los carabineros. Era una batalla campal, y ahí es cuando yo doy la orden y le digo al EDECAT, pida refuerzos porque esto va a terminar mal. Y ahí entonces viene el refuerzo. No soy yo el que califico qué tipo de refuerzo. Es Carabineros que ese mismo día, en el contexto de muchos desórdenes en Valparaíso, dispone de esta fuerza integral, que no son fuerzas especiales, quiero ser sumamente claro. No son carabineros de fuerzas especiales, no usan casco, no usan escudo, no usan bastones, sino que usan un mayor grado de protección los que vienen a complementar, a ayudar al grupo de carabineros que estaban al interior de la Cámara de Diputados, claramente siendo sobrepasados por este grupo de manifestantes. Y ahí entonces se produce la radicación. Bueno, y ahí se produce una trifulca también con diputados de oposición, efectivamente, que están defendiendo, según ellos, a la gente que está siendo agredida por carabineros o para ser desalojados violentamente e impedirlo. Sí. Bueno, está bien. Eso yo creo que es una conducta inadecuada. Por eso que yo creo que tenemos que crear un clima en que no podemos nosotros los mismos parlamentarios estar desautorizando la acción de la fuerza pública o que otros están ejerciendo para tratar de darle seguridad al desarrollo de la sesión. Fíjese que en esta censura, paradojalmente, me censuran los mismos a quienes que yo quiero defender
para que puedan hacer el libre ejercicio democrático de hablar sin interrupciones, sin insultos, sin agresiones verbales. Y eso es algo que ocurre con mucha frecuencia. Le quiero decir, sí, miren una precisión. Yo estaba averiguando. Donde sí ha actuado Fuerzas Especiales en el Congreso, actuó con las leyes cumplidas en los 90, que ingresó Fuerzas Especiales, ahora no ingresó Fuerzas Especiales, actuó con el fenómeno de la ley de pesca cuando era dirigida por dirigentes de la Concertación. Entonces han hecho de esto un tema. Y el tema de fondo, más que el desalojo, es cómo nosotros consagramos el equilibrio entre el derecho del Parlamento como representantes populares de ejercer el debate político, la legislación, la discusión de los temas, y el derecho de la ciudadanía de participar, de opinar sobre eso, pero sin violencia, sin descalificación, sin interrupciones. Antes de ir a eso, diputado, le quiero preguntar, porque no es el primer episodio que hemos visto. La semana pasada ya tuvimos lamentablemente lo que ocurrió con la secretaria del presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, que efectivamente también perdió un niño, estaba embarazada, y ahí también se provocan algún tipo de disturbios. Y hay mucha gente que está acusando a parlamentarios de oposición, específicamente del Partido Comunista, de estar creando un clima dentro del Parlamento que no existía antes de esto. No, yo creo que no es justo consignar en un grupo de diputados de un partido los hechos que están ocurriendo. Eso no es verdad, entonces, lo desmiente usted categóricamente. No es exclusivo de un sector político. Hay más, entonces. Obvio. Yo creo que aquí han habido comportamientos inadecuados de parlamentarios de todos los sectores políticos. Miren lo que les digo. Quizás de algunos más que otros. Quizás ahora que hay un gobierno de la Alianza hay una acción más fuerte de parlamentarios de la oposición. Pero aquí hay un conjunto de conductas inadecuadas que hay que corregir. Aquí hay parlamentarios que tienen una actitud prepotente, descalificadora hacia la fuerza pública. Han habido parlamentarios que han abusado de su rango y de su autoridad para impedir la acción de funcionarios que están combinados a mantener el orden en las tribunas. Hay parlamentarios que vulneran los sistemas de seguridad y permiten el ingreso de personas sin identificarse, o colaboran para que desde sus oficinas les pasen implementos que vayan después a manifestarse y interrumpir el desarrollo de una sesión. Esas son conductas inaceptables, más allá de las que vienen de afuera, con la intención no de participar y escuchar el debate, sino que de romper esta situación que yo creo que es esencial en cualquier comportamiento democrático. Yo he tenido, Claudio, la posibilidad de conocer el desarrollo de sesiones en otros parlamentos del mundo. En todos los lugares usted se le identifica, se le determina un asiento, se le impide. Las salas de sesiones están aisladas de las tribunas. No digo que haya que ir a eso. A mí me gusta un parlamento muy abierto a la ciudadanía, pero también tenemos que hacer un esfuerzo para que eso se haga con normas de respeto, de sana convivencia, y no este triste y lamentable episodio que nos ha tocado ver estos días, a propósito en de que lo mismo, grupos diputado, violentistas pretenden imponer por una vía absolutamente inadecuada su forma de pensar. Sí, más allá, cierta ciudadanía, la parte de la ciudadanía que es menos politizada específicamente, está viendo como que el Parlamento en general es incapaz de tratar el tema cuando existe una efervescencia social, todo derivado, por supuesto, también del conflicto estudiantil, donde tienen un apoyo mayoritario, pero la mayoría le gustaría ver que el Congreso participara de esto de la manera de poder solucionarlo, y da la impresión que se ven sobrepasados por el tema. Muy importante esa pregunta, Claudia, se la agradezco, porque yo creo también que el Parlamento ha tenido en estos últimos meses gran capacidad de lograr grandes acuerdos, de interlocutar gobierno y oposición. El más claro ejemplo, la aprobación del postnatal de 6 meses, gran ley que se logró porque el presidente Piñera la puso como tema relevante y porque se logró un acuerdo con la oposición. Lo mismo con el 7% de los jubilados, lo mismo con la ley de bonos de bodas de oro, con lo mismo con el Ministerio de Desarrollo Social. O sea, yo no quisiera poner acá que el Parlamento es incapaz de lograr acuerdos, pero tenemos un problema sí con el tema de las iniciativas de ley en el tema de la educación, porque a veces yo siento que faltan interlocutores válidos en la concertación con quienes entenderse en este tema, con quién converso para que esto podamos acordarlo y llegar a un buen término. ¿Sabe por qué se lo planteo ahora, diputado? Porque en el día de ayer, cuando se producen las marchas, nosotros hablamos con varios dirigentes estudiantiles y surge la idea, que no es nueva, ya había aparecido anteriormente, de que efectivamente traspasen sus demandas en materia educacional al Parlamento, pero en el Parlamento nos encontramos con esto. Este es un Parlamento, Claudio, que representa más de 7 millones de chilenos que votaron por nosotros en las elecciones pasadas. En Chile existe la democracia representativa, existe un muy alto grado de consenso sobre los cambios que hay que hacer en educación. No veo que haya diputados que se opongan a una reforma constitucional que otorgue la libertad, el derecho a la calidad de la enseñanza. No veo parlamentarios que se opongan a la desmunicipalización. No veo parlamentarios que no estén para votar a favor de la ley que baja la tasa de interés de un 6 a un 2% para darle un alivio a 110.000 deudores y así una serie de otras cosas. Hay, diría yo, un 70% de consenso
de leyes que estarían los votos para poder avanzar. A ver, pero diputado, hay parlamentarios, y refiriéndome a lo que usted señalaba anteriormente, que están tratando de sintonizar, por decirlo de ese modo, con las demandas sociales de los movimientos sociales, claro, más allá de su cargo parlamentario. Sintonizar no significa que usted tenga que acceder a todo lo que le están planteando. Cuando usted llega a un acuerdo, usted tiene que hacer concesiones y también tiene que actuar por convicciones. Usted no puede forzar a una mayoría en el Parlamento que en un momento dado sostenga, por ejemplo, que es inconveniente terminar con la educación particular subvencionada, que creemos que hay que fiscalizarla, pero no terminarla. Nosotros creemos en una sociedad docente, no en un Estado docente. Entonces, creo que el Parlamento, la esencia de un Parlamento es resolver por mayoría los cambios que las leyes necesitan. Y ahí es donde se necesita que el movimiento estudiantil, que ha tenido una enorme capacidad de movilizar, tenga también una mayor capacidad de liderar y de concretar. Y esa es la invitación. Hablamos de los cambios que hacen falta en educación más adelante y las propuestas del gobierno también, pero le quiero dejar planteado un tema para cuando volvamos de comerciales, porque 24 horas después de lo que se produce en el Congreso, en Valparaíso, sucede lo que ocurrió también en el Senado, aquí en Santiago. Vamos a hablar de eso a la vuelta y conversamos también de lo prometido en materia de educación.